hacia los abogados, ¿no? Yo creo que no podría ser mejor halago para la profesión del derecho. Es decir, ustedes ya llegaron al culmen, ustedes ya lo hicieron, ya lo lograron, sin querer tal vez, pero ustedes sí lograron conseguir una argumentación más sana, más natural, más orgánica que los propios lógicos. Y lo mejor sería tomar su modelo que ya funciona y quererlo implementar o intentarlo o hacer un sistema para que funcione para los otros métodos de argumentación. Entonces creo que es un halago grandísimo, más viniendo de alguien que no es un abogado, ¿verdad? Porque siempre tenemos críticas aquí y en cualquier otro país, ¿no? Siempre la profesión del derecho es criticable, muy, muy criticable. Pero viene un lógico, viene un filósofo a decirnos, no, están haciendo bien su trabajo, continúen por ahí, por lo menos en el ámbito lógico. Entonces es un gran halago para nosotros. Y luego, se aparta mucho del silogismo aristotélico. Vamos a ver que, pues, obviamente no podemos partir de otro punto que no sea la lógica clásica. ¿Sí me explico? O sea, no podemos partir de otra manera. Es una tristeza que ya no le enseñen en la preparatoria. Muchos de nosotros partimos desde la universidad a aprender lógica, sí, por lo menos la lógica formal, la lógica clásica. Y lo peor es que ya está muy superado. O sea, no deberíamos estar trabajando esos temas en la licenciatura. Hay otros lugares donde ni siquiera en la licenciatura se les enseña lógica. Y ya sabemos que en la preparatoria ya no lo enseñan. Entonces creo que hemos perdido esa gran herramienta, porque la lógica no es para el derecho, no es para la argumentación, la lógica es para todo. Entonces hemos perdido eso, pero pues ese es el punto de partida. No significa que sea la meta. Aprender este concepto, juicio y raciocinio no sirve de mucho. ¿Sí me explico? Es lo que todos tendríamos que tener ya cargado antes de empezar a hablar de cualquier tema de argumentación o hablar tan siquiera de derecho. ¿Sí? Entonces, pues realmente eso lo hemos perdido. Creo que lo hemos perdido. Algunas personas van a decir, no, a mí yo tuve una formación lógica muy buena, pero creo que desde las generaciones, por lo menos desde la mía, pues no lo veíamos, ¿verdad? Y como les digo, lo vimos en la licenciatura y lo vimos desde la perspectiva clásica, desde la perspectiva aristotélica, que tampoco es la más adecuada para hacer argumentos jurídicos. Entonces, vamos a pensar en esto, ¿no? Luego, su interés para mí en lo particular, creo que lo que a él le interesaba más era el uso cotidiano del lenguaje. Y no se los digo solo en el ámbito lógico, en el ámbito jurídico. Él tiene algunos escritos, algunas obras éticas, donde no le interesaba realmente generar un concepto ético genérico. O sea, no aspiraba a lograr un imperativo categórico, sino más bien decía que es algo muy real que todos sabemos, sobre todo aquellos que se dedican, que son operadores jurídicos, ¿verdad? Que son jueces, que son abogados, que son funcionarios judiciales, que son fiscales. Todas estas personas entendemos que la vida es más compleja que una fórmula. La vida es más difícil que una fórmula. Entonces, hasta en el ámbito ético decía que a veces la moral pues es lo que correctamente una persona hace en la situación en la que se encuentra. Y tenemos que estudiarlo desde la perspectiva de la situación en la que se encontraba. Yo entiendo que un homicidio siempre es malo, ¿sí? Un homicidio siempre es algo triste, es algo detestable. Pero hasta en la maldad hay niveles, ¿sí? Hasta en la necesidad podemos encontrar excusas. En el derecho, me gusta mucho el derecho porque no es nada, es algo que no es absoluto. Es algo que nos enseña que no hay ni un solo valor absoluto. La vida es el valor más importante que tenemos y no es absoluto, ¿sí? Hay supuestos excepcionales donde a pesar de que prives de la vida a otra persona no se te puede sancionar. ¿Por qué? Porque lo hiciste en legítima defensa, porque lo hiciste cumpliendo un deber. Y esto existe desde mucho antes de nosotros, existe desde el principio del derecho. Entonces, creo que nos enseña que no hay nada absoluto, que si bien hay reglas generales que buscamos que se respeten en la mayor cantidad de las ocasiones posibles, no hay nada absoluto. Entonces, él buscaba esta idea cuando habla ya de lógica, cuando habla ya de argumentación, sobre todo en el uso cotidiano del lenguaje. No busca realmente encontrar significados universales o fórmulas universales, sino más bien busca estudiar cada caso, cada elemento. Vamos a hablar de campos de argumentación de manera individual y buscar algo que les sea común a todos. Entonces, no tanto en el ámbito de querer establecer reglas, sino de querer encontrar algo que sea útil para todos los campos de argumentación. Bueno, vamos a ver algunos conceptos que para mí son claves, ¿no? Algunos conceptos que deberíamos de entender para que podamos comprender lo que se va a hablar sobre la fórmula que Toulmin propone para hacer unos argumentos o para evaluar argumentos, que es importante. Él nos dice que la lógica es la ciencia de nada, que no tiene contenido, tiene pura fórmula. La lógica es una ciencia de estructuras, ¿sí? De corrección. Entonces no nos sirve para construir argumentos.
Yo creo que podemos aplicar ingeniería inversa y claramente nos sirve para construir argumentos, pero en un inicio sirve para evaluarlos. ¿Sí me explico? Sirve para evaluar el pensamiento, para evaluar la corrección del pensamiento. Entonces, desde ahí partimos. Pero para poder entender esto, de cómo es que se construye su modelo, tenemos que entender algunos conceptos que en su momento fueron novedosos. Yo entiendo que muchos de ustedes seguramente ya los comprenden. Seguramente quien tiene práctica en el judicial, pues claramente comprende estos conceptos, pero en su momento seguramente fueron muy novedosos y fue lo que le atrajo tal vez algunas burlas, ¿no? Primero, el de campos de argumentación. Como campos de argumentación vamos a entender que no podemos establecer, tenemos que olvidarnos, por lo menos eso es lo que Toulmin nos dice, del ideal de generar una regla universal sobre los conceptos, ¿sí? Sobre los términos, que podemos lograr generar argumentos universales aplicables a todos los casos. Eso no lo vamos a lograr. Lo que podemos ver es que hay diferentes campos de argumentación, ¿sí? Que la argumentación, o por lo menos llegando al punto más esencial, las palabras tienen un significado dependiendo en el contexto que las estás utilizando, ¿sí? No creo que para nosotros los abogados no sea difícil entender eso. El derecho tiene diferentes ramas, ¿verdad? Y no es lo mismo hacer un argumento en el civil que en el penal. Sí, podemos hablar claramente que las pruebas que podrían ser útiles para obtener una condena civil puede que no alcancen el rango penal de más allá de toda duda razonable, es decir, de plena convicción. ¿Por qué? Porque pues claramente el penal es más grave que el civil y como las consecuencias jurídicas van a ser mayores, el rigor de evaluación es mayor. Entonces, eso es dentro del derecho dos campos de argumentación distintos. La argumentación en materia civil y la argumentación en materia penal. De igual manera, en materia mercantil, sabemos que hay cosas que se pueden hacer en civil y hay cosas que se pueden hacer en mercantil y que no se pueden hacer en civil. ¿Sí me explico? Hay prohibiciones que tenemos, por decir, mayor permisión respecto al cobro de intereses, respecto a la usura, pues, que es lo que ahorita vamos a hacer un ejemplo chiquito de usura en el mercantil que en el civil, ¿verdad? Que las intenciones son distintas, que se presupone en el mercantil que pues alguien está buscando un lucro y no ese es el presupuesto del derecho civil y por ende hay un cambio dentro de la valoración que vamos a hacer en cada uno de los campos de argumentación. Entonces él dice, hay diversidad de campos de argumentación. Tenemos la lógica, pero también tenemos las matemáticas, tenemos la filosofía, tenemos la sociología, tenemos el derecho. Entonces dice, cada uno de estos campos debe de ser evaluado de manera distinta, ¿sí? El significado de las palabras, significado lingüístico va a variar en campo en campo. Entonces, esto es muy importante para que lo entendamos porque es en base a esto que vamos a ir trabajando sobre esta idea de campos de argumentación. Luego, nos habla de los cualificadores o matizadores modales. Nos habla de ciertas palabras que utilizamos nosotros cotidianamente que tienen la intención de matizar lo que estamos diciendo. Y le dedica un capítulo entero en su libro al matizador modal de probabilidad. Hay muchos matizadores que podemos utilizar, posiblemente, probablemente, jamás, o sea, nunca, ¿sí? Puede ser, o eso es un matizador modal, o sea, estamos estableciendo la negación completa, que esto jamás puede suceder, o en todos los casos. Eso es un matizador modal muy, muy grave, porque tenemos que obligarnos a que todas las circunstancias esto vaya a pasar. Puede ser utilizado en ciencias, sí, claro, por decir en la física. Si yo digo que en la Tierra, en el planeta Tierra, en todos los casos, cuando yo aviente una plomada la aviente hacia ¿cómo se llama? De un barranco, va a ir hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Solo en algunas perspectivas, en algunos campos de argumentación, sí podemos utilizar matizadores modales absolutos, pero generalmente no. Generalmente no podemos hacerlo de esta manera, ¿verdad? Y en particular, el de probabilidad, utiliza lo explica porque para el derecho es muy importante, sobre todo porque aparte es muy mal entendido este concepto de probabilidad como matizador modal, ¿verdad? Lo utilizamos para no comprometernos al 100% con algo. Decimos, probablemente es esto. Por decir, vamos a establecer, para que se explique más esto de los matizadores modales, dos distintos, posible y probable, ¿verdad? ¿Qué significa posible? Posible es que cuando menos amerita nuestra atención. Eso pudiésemos entenderlo claramente. Y en todos los casos posible, eso significa
¿verdad? Pero en el contexto que lo utilicemos puede ser muy distinto. Por ahí les mandé un pequeño escrito que redacté y les digo, podemos cambiar un campo distinto de argumentación y no es lo mismo que el doctor te diga posiblemente tienes cáncer a que te diga el vendedor posiblemente mañana la casa ya esté vendida, ¿sí? En ambos casos, posible significa que tienes que prestarle atención, que hay elementos que te ayudan o que te indican que hay que prestarle atención, pero el significado, o sea, realmente en el contexto en el que lo utilizamos, es muy distinto que te digan posiblemente tienes cáncer, ¿verdad? Posiblemente te tengamos que cortar una mano, posiblemente te tengamos que sacar una muela, ¿verdad? Muy, muy distinto, ¿sí? Entonces es el contexto, es el campo donde se está argumentando quien le da la relevancia. Pero esto de probable para nosotros en el derecho es esencial porque todo es probable en el derecho. ¿Sí me explico? Más o menos probable, pero todo es probable. Nunca hay certezas absolutas dentro de un juicio, dentro de un proceso, que es esta idea que Toulmin dice, es ahí donde encontramos la argumentación real. Pues sabemos que todo es probable, que nunca podemos tener absoluta certeza de lo que pasó, porque es un hecho pasado. Esto, lo jurídico, la abogacía, la jurisprudencia es muy similar a la ciencia histórica, ¿verdad? Porque estudiamos hechos pasados, sí que intentamos probar. Nada más que pues las reglas o los objetivos que buscamos dentro de ambas ciencias pues son muy distintos, pero trabajamos con lo que pasó antes, no con lo que va a pasar en el futuro, sino con lo que ya sucedió. Pero todo es probable, ¿sí? Probable significa que haya indicios, ¿sí? Pero el problema es qué tan probable es. Y el término no es inocuo, no es así como algo filosófico. Yo puedo establecerles un ejemplo bien claro de lo conflictivo que puede ser este matizador modal, ¿verdad? En nuestra Constitución se establece que para vincular a proceso a una persona tiene que existir un hecho que la ley señale como delito, o sea, indicios de que se cometió un delito y la probabilidad de que una persona, de que un sujeto determinado lo cometió o participó en él. Bueno, ¿y qué nivel de probabilidad? La utilización de ese término en la Constitución fue muy desafortunada porque todo es probable, ¿sí me explico? Muy, muy probable o muy, muy poco probable. No sé si yo me expliqué, no está diciéndonos claramente a qué se refiere. A mí este tema me interesó mucho desde que empezó la reforma del sistema acusatorio. Realmente quisiera ejemplificar esto, me voy a servir un poquito de la jurisprudencia para que pueda yo expresarles mejor esta idea. Por aquí tengo dos importantes, ¿sí? Cuando empezamos con el sistema acusatorio, pues teníamos este problema, esta idea de probablemente, o sea, ¿a qué se está refiriendo? Yo la verdad no tenía una idea muy clara, ¿sí? No sé si alcanzan a ver el use, aquí lo pueden ver, el sistema de jurisprudencias. Una confirmación visual me es más que suficiente. Con alguien que le haga, se los agradecería. Perfecto. A mí, yo siempre hago un chiste con esto de la jurisprudencia siempre hago chistes. Creo que soy muy, muy, muy chistorete, pero no nada gracioso aparentemente. Pero maestro, ¿se ve su Word? ¿Mi Word? Ok. Entonces vamos a dejar de compartir. Ya entiendo porque es la segunda pantalla. ¿Ya lo alcanzan a ver? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, sí, la verdad es que esta idea de probabilidad es poco esclarecedora. Este matizador modal nos genera conflictos, ¿sí? Porque probable también es una sentencia condenatoria, nada más es muy, muy probable. Si me explico que lo hayas hecho, que haya sucedido así. Entonces, yo creo que desde el principio esto sucedió. Yo les digo, me gusta la jurisprudencia del sistema acusatorio porque soy un gran experto de esta jurisprudencia. Hay como 20, ¿sí? Hay como 30 jurisprudencias. Entonces, cualquiera que se siente, 15 minutos se vuelve un gran experto. Tal vez este chiste era más importante hace 3 años, ¿verdad? Ya ahorita hay muchas más, pero siguen siendo poquitas y seguimos pudiendo ver cómo se van construyendo de a poco. Porque cuando yo llegué al civil, cuando llegué al mercantil, ya estaba todo hecho. Ya había miles y miles de jurisprudencias y años y épocas y épocas. Tan solo llegamos y decimos, estamos en la 10ª. ¿Y cuándo pasaron las otras 9, verdad? Pero con las del sistema acusatorio, pues podemos ir viendo nosotros todos cómo van desarrollándose de a poquito, ¿sí? Entonces, este problema de cuál era realmente lo que quería decir o qué era lo que realmente quería decir el legislador cuando nos estableció este estándar de probabilidad que ahorita lo estamos utilizando para ejemplificar el matizador modal. Entonces,
quisieron aclararlo un poco y generaron esta idea en estas dos tesis. Son las dos que van a encontrar, las únicas dos que van a encontrar con este estándar, ¿sí? Que dice indicios razonables. Muy bien, es un estándar que ya nos está aclarando un poco más, ¿sí? Tanto plena convicción, tanto más allá de toda duda razonable, que es el estándar de condena, como indicios razonables son probabilidad en sí. Muy bien, pero indicios razonables es una probabilidad muy básica. Prácticamente lo que nos está diciendo aquí la jurisprudencia son dos tesis. Nos dice lo que plantea el fiscal, lo único que necesita es no ser descabellado, ¿sí? Que no sea irracional. Es decir, que tenga datos de prueba suficientes para sostener algo que pudiese ser. Eso es a lo que se refiere. Entonces es un estándar bien bajito, ¿verdad? Muy diferente al estándar de condena, que es el de plena convicción, que te dice más allá de todo razonable, o sea, que yo no me genere una duda y que si me genere una duda que no esté basado en los medios de prueba, que no esté basado en las pruebas que se desahogaron ante el tribunal, ¿verdad? Ese es el estándar de condena, el estándar más elevado en todos los países civilizados, el estándar de condena penal, ¿sí? Lo podemos ver, entonces estas dos, no las vamos a abrir, solo quería que las vieran, porque es ejemplificador esta idea de cómo una palabra matiza, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo el legislador cuando utiliza la palabra probable? Es una garantía a todo el sistema. Te dice, te puedo enjuiciar, te puedo iniciar un proceso penal con simplemente indicios que no sé, que lo que se derive no sea algo ilógico, irracional, que el fiscal racionalmente de lo que ya tiene pueda concluir que eres culpable, ¿sí? Ahora, ¿eso es suficiente para condenarte? No. Puede pasar todo el proceso, llegar al juicio, desahogarse el juicio y que no te puedan condenar, porque no alcanzaste el otro estándar, ¿verdad? Que es otro matizador modal que te dice tiene que estar muy, muy, muy probado, ¿sí? Que entonces eres responsable. Pero ¿eso implica una contradicción en el sistema? No, porque el estándar inicial es muy bajo y el estándar final es muy alto, ¿sí? Entonces, cualquiera puede terminar siendo vinculado a proceso. A mí siempre aprovecho para criticar esta idea del sistema acusatorio porque no se me hace incorrecto, se me hace justo en un sistema democrático que si alguien te acusa, pues tengas que responder a la acusación, sobre todo a las penales. El problema es cuando le metemos instituciones como la prisión preventiva oficiosa. Yo le digo que es la prisión preventiva de a gratis, ¿sí? ¿Por qué? Porque se la regalas al fiscal que no sabe argumentar, al fiscal que no sabe sostener una medida cautelar, le regalas la prisión preventiva oficiosa, la prisión de a gratis. Algunos le llaman la prisión automática, ¿verdad? Entonces, pues si cualquiera puede terminar vinculado a proceso, entonces cualquiera puede terminar en el tambo, cualquiera puede terminar preso. Entonces, por ende, me parece muy riesgoso, ¿sí? Creo que deberíamos de ponderar eso. Creo que si vamos a sostener la prisión preventiva oficiosa, deberíamos de subir el estándar, cuando menos subir el estándar, o en todo caso, pues quitarla, ¿verdad? Y hacer que los fiscales trabajen. Si lo oye, o sea, justifícala, no es tan difícil, en serio no es tan difícil. Y creo que esta idea de que no se puede justificar, pues es precisamente porque al fiscal no le dieron argumentación, porque no sabe argumentar. Ni siquiera es una cuestión de técnicas de litigación, eso se les va a ir dando, lo de la expresión verbal se va dando, ¿sí? Lo que es que no entienden cómo argumentar. Pero bueno, vamos a regresar a nuestra otra presentación. De vuelta. Por ahí la pueden ver, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con matizador modal, ¿verdad? Algo que nos da una especie como de garantía cuando llegamos a decir algo absoluto, que en el derecho es muy poco probable que lo llevemos así, pero cuando utilizamos esos términos de posible o probable, pues estamos matizando nuestro argumento. Y esto va a ser muy importante porque de una u otra manera le va a dar una validez a nuestro argumento que utilizamos los matizadores modales. Luego, fuerza y criterios, ¿sí? Primero, renuncia esta idea de generar conceptos generales, de generar significados. No dices que las palabras tienen un significado en el contexto en el que le estás utilizando. Si la sacas de ese contexto, esa misma palabra va a tener un significado diferente. Entonces, tiene relación claramente con los campos de argumentación. Si no podemos aspirar a los significados universales, pero nos habla de estas dos cuestiones de fuerza y de criterios. Nos dice, bueno, cuando habla de bueno significa lo mismo siempre, significa positivo, ¿verdad? Cuando utilizamos este término, esto es bueno, entonces estamos hablando de algo positivo, ¿sí? Cuando decimos esto es malo, estamos hablando de algo negativo, algo que no es correcto, pero cambia en el campo de argumentación. No es lo mismo que yo diga, oye, esta paleta está muy buena, a que yo diga, este es un muy buen argumento. En el caso concreto, ¿sí? El significado en ambos casos es positivo, ¿sí? Pero
el estándar que estamos utilizando para evaluar cambia completamente. O sea, ¿cómo se llama? Estas herramientas que utilizamos para evaluar claramente cambian. Este es un buen carro. Simplemente puede significar que funciona, ¿sí? Que no se descompone, ¿verdad? Eso es lo que puede significar. Si yo digo, este es un buen derecho, o sea, estamos hablando de que tal vez se considera un derecho supremo dentro del esquema constitucional, ¿verdad? Entonces, en ambos casos estamos hablando del ámbito positivo, pero el estándar de evaluación es distinto. Las herramientas que estamos utilizando para evaluar es distinto. Por ende, todos estos términos que utilizamos nosotros van a tener, como si los utilizamos de esta manera de matizadores modales, van a tener tal vez el mismo sentido siempre, en todos los casos, van a ser constantes, que ese es el segundo punto que tenemos que entender, elementos que son invariables según el campo. Cuando hablamos de bueno, en el campo es invariable, que es positivo. Eso es lo que va a ser invariable, que va para bien. Pero su fuerza, su peso en la utilización, en el significado ya completo del argumento va a cambiar completamente dependiendo del campo, ¿sí? Y podemos hablar de campos bien distintos como el arte y el deporte, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la mejor obra de Picasso. Bueno, muy subjetivo, muy relativo, ¿verdad? Tal vez sea una persona muy cualificada y tal vez ha hecho un análisis de todas las obras de Picasso y puede decirnos que es la mejor obra de Picasso, ¿verdad? ¿Sí? Dice, este es el mejor gol de la jornada. Bueno, no es muy importante, no sé si me explico. Es lo mismo, la mejor obra de Picasso es algo tremendo, ¿verdad? Pero el mejor gol de la jornada, bueno, va a haber otra jornada mañana, ¿sí? Este es el mejor jugador de la temporada. Va a haber otra temporada el siguiente año. No sé si me explique. El sentido es igual, pero el poder, el peso de la frase, muy distinta. Muy bien. Y eso es cuando el sentido, generalmente los sentidos hacia donde van estos matizadores van a ser invariables según el campo, no van a cambiar, pero el peso, ¿sí? La importancia, la relevancia de la utilización cambia según campo, ¿sí? Según el campo cambia. Y luego hace esta analogía jurídica, que les digo que se me hace el halago más bonito a la práctica judicial, a la práctica del foro. Es el halago más hermoso que he escuchado. Dice, oigan, eso del silogismo no está tan padre. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Siento que es una camisa de fuerza para el argumento. Siento que es querer meter el argumento a intentar hacer esta idea. Le llama argumentos, ¿cómo le llama? Llama argumentos analíticos. Querer generar argumentos analíticos, estos argumentos universales. Ya saben, esta idea de, ¿cómo se llama? Sócrates, es hombre. Todos los hombres son mortales. Entonces Sócrates es mortal. ¿Qué no está implícito cuando dice Sócrates es hombre que es mortal? O sea, sin haber hecho el ejercicio, no estamos dando un gran paso. No sé si me explico. No es así como que diga, wow, qué gran pensamiento. No estamos dando un gran paso, ¿sí? Nada más es algo que ya dijo implícitamente cuando dice hombre, ¿sí? Ya no necesitamos hacer otro estudio. Y esto aplica bien poquito en la vida. Díganme, insisto, si quieren ahorita que tengamos la charla, tal vez son esclarecedores, pero ¿cuándo fue la última vez que dijeron, oye, voy a utilizar el modelo del silogismo para hacer esta demanda de amparo, este concepto de violación? Voy a utilizar un silogismo para hacer ¿cómo se llama? Este agravio. A ver, tal vez ojalá que alguien sea juez o sea proyectista y me pueda decir, oye, ¿no les parece chocante cuando alguien habla de Aristóteles? Cuando alguien habla de este tipo de cuestiones, dices, oye, sí, claro, pero pues no me late. No sé, entonces es lo que dice. Eso no me gusta. Pero ¿qué ve? En su estudio sociológico, en su estudio de su entorno, dice, oigan, en el derecho ya lo están haciendo bien, ¿sí? En el derecho ya están haciendo las cosas mejor. ¿Y cómo mejor? Bueno, establece una fórmula bien sencillita. Nos habla de datos. Nos dice datos. Va a parecer como igual, porque son 3 también elementos, pero van a ver cómo es muy distinta. Nos habla de datos. ¿Cómo utilizamos los datos nosotros en la argumentación en el derecho, en el foro? Hechos y pruebas, ¿verdad? Narramos los hechos y establecemos con qué lo hemos probado. Datos, ¿sí? Y luego nos habla de garantías. ¿A qué se quiere referir con las garantías? A las normas, ¿sí? Ahora, puede ser una norma moral, puede ser una norma de la lógica, ¿sí me explico? Puede ser hasta una norma de razonamiento común, del, ¿cómo le llamamos? El sentido común, ¿sí? Bueno, esa es la garantía, ¿sí?
Para el derecho eso está súper bien porque nosotros lo entendemos siempre. Nosotros vivimos en normas. Pregúntale a cualquier estudiante de derecho, define derecho, te va a decir conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? O sea, damos por hecho que el derecho ya en sí es norma. No, no tan así, hay más cosas que son derecho. Pero sí, partimos de la norma, partimos de un estudio normativo siempre. Damos por hecho y creemos en las reglas. Si me explico, el derecho solo funciona si crees en él. Entonces, este es un presupuesto para que los argumentos también funcionen. Tienes que dar por hecho ciertos elementos, tienes que dar por hecho ciertos estándares, ciertas garantías. Muy bien, y en el derecho lo damos, o sea, alguien que empieza a decir cosas como, no hombre, los seres humanos, derecho a vivir, no, eso no, pues lo encontramos como algo irracional, ¿verdad? Si empezamos a decir alimentos para los niños, ¿por qué? Que se mueran de hambre. No nos parece lógico, porque ya damos por hecho esas reglas. Y a veces el análisis que hemos hecho todos nosotros está en la Constitución. O sea, realmente no hemos hecho un análisis histórico. No, damos por hecho que esas reglas son buenas y que tienen que aplicarse en todas las ocasiones. Entonces, por ende, él no genera un esquema lógico y luego quiere hacer argumentos jurídicos con ese esquema lógico. Utiliza el esquema que ya utilizaban los abogados para intentar generar un esquema que le pueda funcionar a los otros campos de argumentación. Entonces es un halago muy bueno, ¿verdad? Es un halago bellísimo para el derecho. Bueno, vamos a empezar. Déjenlo, pongo más bonito así. Vamos a empezar a ver. Sí, ven la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Sí. Vamos a empezar a ver. Primero, antes de iniciar a entender el método, la fórmula, una fórmula muy sencilla, muy elegante, vamos a hablar sobre los macroargumentos y los microargumentos. Cuando nosotros trabajamos, mi especialidad pues la tengo en técnicas de litigación oral, ¿no? En estos juicios orales. Entonces, cuando hacemos un esquema, por decir, vamos a construir una teoría del caso y un alegato de apertura y un alegato de clausura. Pues lo que estamos haciendo realmente es un macroargumento, ¿verdad? Les decimos, vamos a seguir esta estructura que hemos generado, que le copiamos a los gringos, ¿verdad? Vamos a hacer un lema, es muy importante, que resuma todo el caso. Yo sé que muchos dicen que no es importante. Yo les digo, tienen razón, si quieres perder el juicio no es importante, pero si lo quieres ganar, elige un buen tema, que si al final se le queda nada más eso al juez, de todos modos ganes, ¿sí? O sea, algo muy, muy persuasivo, algo muy, muy claro, muy esclarecedor. Luego de eso, hazme algunas promesas, comprométete a algo, ¿sí? Reduce tu caso en unas promesas, en una síntesis muy concreta. Posteriormente, háblame de los hechos, el juez quiere escuchar los hechos, luego quiere escuchar las pruebas y luego quiere escuchar el derecho. Me dicen, eso fue muy novedoso cuando la teoría del caso. Pues yo desde antes de que aprendiera técnicas de litigación oral, ya en el despacho me dictaban demandas y me decían, a ver, capítulo de hechos, capítulo de pruebas, capítulo de derecho. Entonces eso ya veníamos haciéndolo desde hace mucho, solo no oralmente, ¿verdad? Solo no bajo esta idea de la teoría del caso persuasivo, que se cuente como una historia más natural, pero hechos, pruebas y derecho, ¿sí? Alguna crítica a la contraparte. Todo ahorita vamos a ver que es muy lógico, que de hecho yo creo que esa idea está construida bajo el argumento de Toulmin, ¿verdad? Bajo el esquema de Toulmin. Y al final, pues concluyes, o sea, solicitas algo del tribunal y cierras de nuevo para hacer un arco, ¿verdad? Con tu tema y tu síntesis, para que el juez se le quede bien clavado eso. Eso es un macroargumento, ¿sí? Si vamos a hacer un agravio, si construimos un agravio, eso es un macroargumento. Ese no es el análisis que estamos buscando utilizar. Para eso no sirve la construcción de Toulmin. La construcción sirve para analizar los microargumentos. ¿Y a qué vamos a referir a un microargumento? Bueno, no es ese texto grandote, no es esa construcción, nuestro escrito de agravios, nuestro escrito de, de demanda. Es con lo que vamos a valorar que realmente el fondo, que realmente el postulado que estás haciendo, lo que estás solicitando, lo que estás alegando, esté correcto, ¿sí? O sea, en el fondo, al fin y al cabo, no estamos con esto evaluando la forma, no estamos evaluando la belleza, la persuasión, que es lo que realmente nos interesa en un argumento, cuando hablamos del análisis de un macroargumento, qué tan persuasivo es. Eso no, sino que esté correcto tu pensamiento, que lógicamente sea correcto. Entonces, primero nos concentramos en esta idea de los microargumentos, de detectar realmente el quid, ¿verdad? La razón, el argumento real, ¿ok? Luego, propone esta fórmula muy sencilla, que es como les decía, datos, garantía y conclusión. De aquí ya no voy a hablar de otros campos de argumentación, ya me voy a concentrar solo en el derecho.
¿sí? Ya no vamos a decir cómo este argumento sí funciona para la lógica, sí funciona para la historia, ¿sí? Pero vamos a dar por hecho, vamos a creer en esa garantía que funciona para todo y vamos a ver cómo funciona en el derecho, ¿no? Entonces nos dice, tienes que enunciar los datos, o sea, tienes que en esta parte colocar los datos. ¿Y a qué nos referimos con los datos? Nos referimos bien sencillamente a los hechos y las pruebas, que es la información con la que contamos, ¿verdad? La información fáctica que tenemos para un caso. Todos los casos son hechos, todos son hechos, ¿sí? Son cosas que pasaron. Entonces, tenemos estos datos, estos hechos probados. Muy bien, lo que podamos sostener, porque si no se vuelve algo irracional, si empezamos a alegar hechos que no tenemos sustento de ellos, especulaciones, como podemos llamarle, pues entonces no es. Y si ven, las reglas intentan evitar eso. Por si en un interrogatorio, donde estamos construyendo un argumento, yo les digo a todos, hacer preguntas en un interrogatorio es argumentar. Pero es una parte anterior a argumentar. Estás construyendo el argumento, ¿sí? De tus preguntas vas a obtener tus respuestas y con tus respuestas vas a poder acreditar los hechos que tú sostienes y por ende estás construyendo el argumento. Entonces, hacer preguntas es también argumentar. Muy bien, pero obviamente, si tú dices, o sea, ves como las reglas del interrogatorio aquí y en otros países buscan evitar que alegues hechos que se estén especulando, ¿verdad? Prohíbes estas especulaciones. No lo que imagine, no lo que escuchó. En unos sistemas, no en el mexicano, pero en el sistema gringo está muy vedado la prueba de oídas, el comentario, el hearing, ¿verdad? Es decir, yo escuché que dijo. Si no lo viste tú, no puedes declarar sobre eso. Si no lo escuchaste tú, no es que porque lo escuchaste del tercero. ¿Sí? Si no lo escuchaste tú, no lo puedes alegar, no lo puedes argumentar, no se lo puedes preguntar y no lo puede contestar, ¿sí? Para evitar contaminación. Creo que es más propio ese del sistema del jurado. ¿Por qué? Porque, pues bueno, del jurado no sabemos qué le va a influir. A un tribunal tenemos pocas más garantías, no muchas, ¿eh? Ellos siempre dicen, no, pues que un tribunal muy diferente, es un experto en derecho. Los que realmente conocen a los jueces saben que cada juez es distinto, ¿verdad? Y a veces no sabes ni realmente cómo piensa, porque no lo conoces, ¿sí? Es un nuevo juez y dices, híjole, qué miedo, tengo mucho pavor porque no conozco su criterio. Bueno, hay jurisprudencia y hay muchas garantías que buscamos para que al fin y al cabo tenga que estar debidamente fundada y motivada la sentencia, pero al fin y al cabo cada persona es un mundo distinto. Entonces, lo único que tenemos extra es que hay una sentencia redactada, fundada y motivada, ¿verdad? Y en el jurado no tenemos eso. Pero bueno, por eso es que el sistema acusatorio norteamericano tiene más garantías para evitar contaminación del jurado. Entonces, tenemos los datos, que los vamos a identificar como los hechos y las pruebas dentro del derecho. Luego tenemos la garantía. Para nosotros es bien fácil entender la garantía, que es el derecho que hemos seleccionado para aplicar, ¿verdad? Entonces, esta garantía que es más general, como lo es la norma jurídica, una regla general. Por ahí, Fanny, tienes tu micrófono encendido. Si gustas darle apagón ahorita para que no haya ruido ambiental. Muchas gracias, Fanny. Entonces, es esta cuestión. Nosotros lo vamos a identificar directamente con el derecho, con las reglas, ¿sí? La regla que hemos seleccionado. Entonces, para nosotros no hay una necesidad más allá de entender esto. Es el derecho. Y obviamente la conclusión es el paso que damos cuando utilizamos los datos que tenemos a la luz del derecho y obtenemos una conclusión de eso, ¿verdad? Parece mucho el silogismo. De hecho, este esquema pudiese presentar los mismos problemas que el silogismo, porque se parece un montón, ¿sí? Algo más particular, que son los datos, algo más general, que es la garantía, y una conclusión. Entonces dices, bueno, ¿dónde está la innovación en el modelo de Toulmin? Si bien claramente nos está ya reflejando para nosotros como abogados que la garantía pues es el derecho, ya da por presupuesto que van a ser reglas. Entonces, de ahí en más, ¿cuál es la innovación? Solo le cambió los nombres. Bueno, realmente la innovación es que él reconoce que en un argumento generalmente va a haber más cuestiones, ¿sí? Que no todo tiene que caber en esos tres campos, que no todo necesariamente tiene que caber en esos tres campos. Entonces amplía el modelo para que podamos nosotros comprenderlo de mejor manera. Entonces nos dice, bueno, tenemos los datos, tenemos la garantía, ¿sí? Pero también pudiésemos tener que necesitar del respaldo de esa garantía, ¿sí? Que es alguna regla superior, esos principios en los que nosotros decimos que creemos, que nos basamos, donde estamos sustentando la regla o la garantía que nosotros estamos ocupando en el argumento. También es fácil entenderlo para nosotros los abogados, ¿verdad? Sobre todo para los que litigan amparo, la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esas son las garantías, ¿sí? Esa norma que le da validez a las otras que estamos ocupando.
allá. Ahora, ¿esta garantía es necesaria que en todos los casos lo expresemos? No, generalmente viene implícita. Pero si la contraparte, si el propio juez controvierte la validez de la norma que estás ocupando, entonces necesitas expresar la garantía. A veces, con un buen argumento, pues la garantía se nota. Cuando hablamos de garantías, como yo les digo, oye, me tienes que descubrir las pruebas, es decir, me tienes que revelar, fiscal, las pruebas que vas consiguiendo a través de esta incorporación que haces en la carpeta de investigación, que es el discovery que tenemos en materia penal, ¿verdad? Descubrimiento de las pruebas. Bueno, esto es una regla, ¿sí? Dale toda la evidencia al defensor. Pero, ¿cuál es la garantía? Pues el derecho a la defensa, ¿verdad? El derecho a tener una defensa técnica adecuada. ¿Cómo vas a tener un juicio justo? ¿Cómo vas a tener una defensa justa si no tienes todo el material? ¿Sí? Entonces, esa es la regla y la otra es la garantía. Para nosotros es fácil entenderlo porque entendemos esto a la vil Kelsen, ¿verdad? A la vil pirámide, ¿sí? Entre más arriba esté, pues estamos hablando de una mejor garantía. Y luego tenemos para el resultado esta idea de los matizadores modales. Yo creo que no hay otra materia donde más ocupemos un matizador moral o matizadores modales más que en el derecho, ¿verdad? Simplemente cuando decimos probablemente, cuando tiene la presunción, si presuntamente es el padre, presuntamente es la madre. Vamos a hablar de esta presunción donde hablamos de la maternidad, ¿verdad? La madre se presume que pues es ella, ¿no? Si lo registró, no necesita prueba, a menos que haya una prueba que así lo destruya, pero se presume que es la madre, o el hijo nacido dentro del matrimonio se presume del padre, ¿verdad? Ese es un matizador moral. Los estamos teniendo la precaución de no comprometernos al 100% con esto, porque puede que no lo sea, ¿verdad? Puede que haya sido infiel la esposa y que el hijo biológicamente no sea de él. Entonces se presume que es de él. Ese es el pequeño matizador que ocupamos para poder darle validez a nuestro argumento, ¿sí? Y esto es muy importante porque, como lo estábamos viendo dentro del esquema penal, este matizador de qué tan probablemente, ¿sí? Indicios razonables o plena convicción, que son para mí los dos únicos estándares claros que tenemos ahorita en el sistema mexicano. Si lo hablamos del sistema norteamericano, antes hacemos algunos ejemplos, pero bueno, allá claramente y en el derecho internacional o en los otros países, los estándares son el pan de cada día, por decir. Se habla de los estándares de condena, te dice un estándar, que no es más que un matizador modal, ¿verdad? Te dice, para una sentencia civil, lo único que necesitas es prueba clara y convincente, ¿verdad? Es un estándar. ¿A qué se refiere prueba clara y convincente? Bueno, que sea buena prueba, que sea suficiente prueba, ¿verdad? Pero para lograr una condena en materia penal necesitas tener prueba más allá de toda duda razonable. La única diferencia que tenemos es que si lo que logras es tener prueba clara y convincente en la audiencia de juicio, no puedes condenar. ¿Sí me explico? No vas a llegar al punto donde el jurado va a dictar una resolución. El juez no te va a dejar porque te dice, esta prueba no es más allá de toda duda razonable. Sé que el jurado va a decidir, pero lo que generaste no es prueba más allá de todo razonable, es prueba clara y convincente. Eso te sirve para el civil, no para el penal. Muy bien. Entonces, esta idea de estos matizadores es importante decir, claro que no. Entró en vigor en tal fecha, respalda a Noemí en su posesión. ¿Ok? Entonces es otro tipo de garantía. Va a haber muchos tipos de garantía, tenemos que entender eso, ¿sí? Este caso es muy sencillo, porque nada más hay dos. Pero puede haber muchos tipos de garantía, muy diversos, ¿no? Entonces, nada más hay que tener esta idea de que la garantía puede ser diferente, ¿sí? Puede estar garantizada el respaldo, perdón. El respaldo puede estar garantizado por varias, más bien, la garantía puede estar respaldada por varios tipos de respaldo. Muy bien. Luego, por lo tanto, en este mismo ejemplo, ¿cómo podríamos establecer el modelizador? Podríamos decir que se presume que ha prescrito en favor de Noemí. Noemí tiene esa prescripción, esa presunción. Vas a decir, ¿cómo es posible esto? Bueno, veamos realmente cómo funciona el esquema de prescripción en el estado de Guanajuato. Esto lo haces a través de diligencias de información testimonial, ¿verdad? No vas directamente a demandar. ¿A quién demandas? ¿Sí? Tú vas y acreditas que has poseído durante esos 20 años. Y lo que tienes es una presunción durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces, para que nuestro argumento no sea destruido, no sea, digamos, incompleto, no estemos perdiendo credibilidad o fuerza en el argumento, lo modalizamos. Presumiblemente, Noemí ha prescrito el bien en favor de Noemí hasta que haya prueba en contrario. Y esto desde en sí queda en el estado de Guanajuato así, en todo el país queda pendiente.
Cualquiera puede llegar a demandarte que no ha prescrito, o sea, que la reivindicación de ese bien. Y entonces tú tendrás que reconvenir prescripción adquisitiva, ¿verdad? Entonces, así es en nuestro sistema de derecho, ¿sí? Es importante el matizador modal para evitar, o sea, para darle el justo valor a cada cosa, a cada argumento. Muy bien. Y por último, excepción. Vamos a pensar en una excepción clásica de la prescripción. ¿Cuál es? Pues que el bien sea del Estado, ¿sí? Podríamos terminar nuestro argumento diciendo a menos de que el bien sea del Estado, ¿sí? Si es del Estado, entonces la prescripción adquisitiva no opera. Y el argumento está completo. No es que así lo vayamos a expresar. Esa no es la idea, expresarlo de esta manera. Es la idea de evaluarlo, de si el argumento es correcto o no es correcto, ¿verdad? Por lo menos formalmente sería correcto ese argumento, ¿sí? Vamos a ejemplificar en otra cosa. Rápido, nada más para terminar esto. Vamos a ejemplificar con esta idea de la usura, ¿verdad? Pactamos un contrato libremente, pero hay un interés que excede el margen lícito, ¿verdad? Entonces es usura, ¿verdad? Esos son los datos, ¿sí? ¿Cuál sería nuestra garantía? Bueno, está proscrita la usura. La Convención Interamericana dice que es explotación del hombre por el hombre y por ende está proscrita. Entonces, nuestra conclusión es, ese interés es usurario y no se debe de cobrar. Muy bien, si nos dijera la contraparte, oye, tú acordaste, tú pactaste, ¿sí? Entonces, se te tiene que cobrar toda esa cantidad, por más que sea desproporcionada, tendríamos que recurrir a la garantía. ¿Cuál sería? Aquí cambia un poquito el orden, pero la garantía para mí sería, pues, el tratado, el artículo primero, ¿verdad? Te dice, esa ley no aplica, bueno, no se aplica, porque todos los tratados en materia de derechos humanos son aplicables a los ciudadanos mexicanos o a las personas que estén dentro del territorio nacional, ¿sí? ¿Cuál sería el modalizador? Bueno, es ilícito el interés en tanto exceda del margen lícito, ¿verdad? O sea, no todo el interés es ilícito. Entonces, ahí hay un matizador, ¿sí? Y respecto a la excepción, podríamos establecer qué tipo de excepción. No sé, podríamos decir, aquí sí no se me ocurre alguna excepción, pero bueno, alguna tendremos que buscar, ¿no? Puede ser que no haya una excepción, puede ser que por ser explotación del hombre sobre el hombre no haya una excepción, pero bueno, el chiste es que podamos mover el argumento de Toulmin. Y por último, antes de irme, ya estamos a punto de acabar, no se preocupen. Quisiera proponerles algo, ya casi, algo muy particular, es una propuesta muy mía, sobre cómo pudiésemos hacer los macroargumentos, porque pues estamos hablando de evaluación de microargumentos, pero dicen, bueno, esto es un curso de argumentación, ¿verdad? Pues yo quiero que me digan cómo armar un argumento, ¿verdad? Esto es una propuesta muy mía. Ahora sí, yo se les digo, yo la pensé, dije, oye, soy un genio. Y cuando puse Toulmin IRAC, encontré como 20 presentaciones en Prezi que decían lo mismo. Dije, no soy un genio, soy una persona lógica, una persona que concluyó algo que otras 20 personas ya habían concluido, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿alcanzan a ver la presentación? Veo a Valeria, sí, muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que yo les propongo para la construcción de esta idea de los macroargumentos. Yo propongo la utilización del IRAC. No sé si ya lo hayan escuchado, eso es algo muy común en la argumentación, los gringos lo ocupan mucho, en materia de arbitraje pues es lo que se ocupa, ¿no? Es como expresamos los argumentos, ¿no? Entonces, para acomodar un macroargumento, ¿y qué es AERC? Pues es el acrónimo de ISUS, que es el caso, que es el quid, que es el asunto, ¿sí? No estamos hablando de los hechos, sino el caso, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? Generalmente lo expresamos con una pregunta. ¿Es lícito el interés? ¿Sí me explico? Se le permitió un derecho adecuado a la defensa cuando se le ocultó información al defensor, cuando se le ocultó que se había concedido un criterio de oportunidad. Es una pregunta que resume todo el caso, ¿sí? No son todos los hechos, sino es la pregunta, la cuestión. Muy bien. Rule, la ley, la jurisprudencia, el principio jurídico. Muy bien. Aplicación o application o análisis, también podríamos traducirlo como análisis, que sería simplemente el desarrollo de nuestro argumento, ¿sí? Y por último, conclusión. Conclusión, sí o no, que es la respuesta directa a la pregunta. No más, ¿sí? Sí o no. Todo el otro choro te lo echaste en el análisis. Muy bien. Bueno, ¿por qué se los propongo? Porque es coincidente y cabe ya para esta traducción al macroargumento del análisis del microargumento que hicimos con el IRAC, con el modelo de Toulmin. Pudiésemos hablar primero de los datos. Claramente los datos caben en el caso, en la expresión del caso, ¿verdad? Ahí es donde los vamos a colocar. La regla es la garantía, ¿sí? Ya sea la garantía o el respaldo, dependiendo de qué tanta necesidad tengamos de ocuparlo, ¿sí? La aplicación
obviamente es el desarrollo de tu argumento, pero ahí es donde vamos a encontrar el matizador, si es que necesitamos utilizar un matizador, que en el derecho casi siempre tenemos que utilizar un matizador. ¿Cuál es el rey? Pues probablemente, ¿verdad? Pero, y también las excepciones. Si hay necesidad de establecer que, por decir, no estamos en la excepción, digo, oye, me quieres mover a una persona que es peligrosa, digo, argumentando que es peligrosa, pero no está involucrada con ningún grupo organizado, no tienes por qué reubicarlo en otro centro penitenciario, ¿verdad? Entonces, estamos hablando sobre la excepción para negar que aplica la excepción a nuestro caso concreto, y al final la conclusión, que es igual, ¿verdad? Sí o no, hay que concluir. He visto conclusiones así, y concluimos que 2 párrafos. Entonces, el análisis estuvo mal si ocupaste concluir en 2 párrafos. Es concluir, necesitas darme la respuesta. Los que trabajan en los tribunales federales seguramente lo aprecian, ¿no? Cuando alguien concluye bien, cuando alguien concluye rápido, ¿sí? Cuando concluye conciso. Entonces, esa es la propuesta. IRAC no es una regla general. Van a encontrar mil formas diferentes de hacer IRAC. Por decir una muy clásica es abordar la conclusión desde el principio, es hacer la pregunta y responder la pregunta de volada, ¿verdad? Entonces nada más es ICRAC, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces es lo que queremos, saber rápido la respuesta y ya luego ver si estamos en desacuerdo o no estamos seguros, el análisis que se hizo para llegar a esa respuesta. Entonces, esa es mi participación. Se los agradezco mucho su atención. Aquí están mis redes sociales para que si alguien tiene interés de seguir discutiendo algunos de estos temas después o compartir algo de información. Ahí tengo bastante información sobre Toulmin. Soy un enamorado de Toulmin. Creo que está padrísimo lo que dice, sobre todo en el ámbito de la ética. Qué chuladas. Hay poquito en YouTube, pero con el traductor de Google nos hace una maravilla. Los que somos todavía un poquito piedras para entender el inglés, ¿no? No es que no lo entienda, pero pues sí, no entiendo un 40%. Entonces, el traductor, ¿cómo ayuda? ¿Verdad? El traductor de YouTube. Entonces, estamos aquí para sus órdenes y pues vamos a abrir un poquito esto de las preguntas, si tenemos algún comentario, porque preguntas yo creo que pues esto es muy claro. Más que nada un comentario, cualquier cosa que quieran hacer. Sí, le agradecemos mucho, maestro Israel, y en este sentido abrimos un espacio para las preguntas y, bueno, dando continuación, ya tenemos una en el chat. Muy bien. Pregunta, ¿en el silogismo existe el entinema? ¿En este método de Toulmin también puede aplicarse? No, está padrísimo por eso. Simplemente se aparta completamente de todas estas reglas del silogismo, ¿sí? Creo que sí tenemos que partir, no hay forma de entender eso si no hablamos de la lógica aristotélica, pero nos dice claramente, oye, estas ideas de formular razonamientos en una fórmula universal realmente solo aplica para las matemáticas, ¿sí? Revísalo y solo funcionan para las matemáticas y para estos conocimientos, o sea, para las matemáticas en sí, que son axiomas todos, o para estos conocimientos que están realmente... Que son estos argumentos analíticos, o sea que la respuesta ya está implícita en los 2 postulados principales. Entonces, no veamos esta perspectiva desde la perspectiva de Aristóteles. Yo creo que o sea, fue un acierto cuando le dijeron ese libro antilógico de Toulmin. O sea, antilógico es antisilogístico. Muy bien. Muchas gracias. Uno de los participantes quiere hacerle una pregunta. Le cedo el uso de la palabra a Gustavo Fonseca. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, maestro. Noches, más bien, perdón. Pues antes que nada, muchas gracias por la charla. En realidad, sí resultó muy ilustrativa. A pesar de que ya nos había mandado unos textos, me parece que uno fue de Atienza y el otro de Alexi. Mi duda va en torno a este material que nos mandó, porque, bueno, usted utilizó palabras más entendibles, por ejemplo, con esto de las condiciones de refutación, habló de las excepciones y conclusiones en lugar de pretensiones, me imagino porque Atienza es español, pero pues lo hizo más ejemplificativo. Nada más que mi duda va en un apartado al final del texto de Atienza. Él habla que si el método de Toulmin en realidad supera a la lógica formal, ¿no? La lógica aristotélica, y habla, por ejemplo, ahorita mencionaba el compañero de entimemetismo, no, está medio rara la palabra, y en concreto hace alusión a ello cuando habla de las condiciones de refutación, ¿no? Dice que hay premisas en las cuales ya
se encuentran implícitamente otras premisas y que en ciertos aspectos realiza una crítica al método de Tomlin y dice sí va más allá, sí, más bien sí toma otras direcciones, pero en sí no es como que del todo contradictorio con la lógica formal, la lógica aristotélica, sí toma gran parte de ello, a pesar de que se trata de desvincular de todo este tema de las estructuras. Entonces, mi pregunta es, más o menos, ¿usted qué opina de ese apartado que al final se encuentra en el texto de Atienza? Y si cree que sea muy contradictoria o si sí hay, hasta cierto modo, varias similitudes muy grandes, pues. Para mí, el pensamiento de Atienza siempre va a tener un veneno que tenemos todos nosotros, que es ser abogado. ¿Sí me explico? Nos gusta la forma, nos gusta lo estricto, nos gusta lo riguroso. Y creo que eso es justamente todo lo que he escuchado de Turing. Cuando lo he escuchado hablar, lo único que intenta es ser claro, ser sencillo, ser más preciso, se interesa más por el significado, por los usos lingüísticos del lenguaje. Sí, hasta utilizar esto de lingüístico, yo creo que no le gustaba, porque pues, es darle una palabra muy científicoide a esto. Entonces, yo creo que más bien el problema de aquí es que se está buscando como un modelo universal, pero demasiado complejo, ¿sí? Y creo que la idea es hacerlo más sencillo. Y la verdad te voy a ser muy sincero, entre más sencillo mantengas tu argumento, más fácil va a ser que todo lo reciba. Tú al fin y al cabo no conoces al auditorio universal, o sea, no puedes conocerlo a uno, ¿sí? Y te digo, hasta un juez a veces no sabes qué sabe y qué no sabe, a veces no saben muchas cosas. Y es natural, somos seres humanos. Entonces creo que llevarlo a lo complejo, llevarlo a esta idea de vamos a hacerlo muy matemático, muy metódico, algún día va a pasar, algún día vamos a hacer un algoritmo tan preciso que una máquina juzgue, ¿sí? Va a ser preciso, no va a cometer errores. Les digo a todos, el problema va a ser quién carga las pruebas, ¿verdad? Quién las carga en el sistema. Pero cuando lo logremos, se acabó el trabajo. Se acabó el problema, pero se acabó la chamba, ¿sí? Pues simplemente creo que ese es el problema. Por decir, me gusta leer a Alexei porque no entiendo nada. No entiendo nada. Ya, también de Atienza no entiendo nada. Leo de quien escribió de Atienza y entiendo Atienza. Leo a los que leyeron a Alexei y lo hicieron más básico y lo entiendo. Yo creo que mi gran talento y mi gran defecto es que soy bien tonto, soy bien simple, ¿sí? Pero así todos me entienden, creo que todos me entienden. También sí, claro, con lo que nos explicó ahorita usted, que el texto de Atienza, por los términos que le comento que utiliza. Pero sí, muchísimas gracias y bonita noche, maestro. Igualmente, gracias a ti, Gustavo. Tenemos otra intervención. Le cedo el uso de la palabra a Dulce. Hola, Dul. Hola, Archie, buenas noches a todos. Un gusto escucharte, eres magnífico. Me entendí todo, solo tengo una pequeñitita duda. ¿Cuál es la diferencia y cómo se emplea en el argumento de la garantía y el respaldo de la garantía? Porque era algo que no entendía muy bien, o sea, si primero hablas del respaldo y después das la garantía, o al revés, o si no es necesario ambas. Yo creo que el respaldo siempre tiene que estar implícito en la garantía. ¿Sí me explico? O sea, tienes que siempre definir o entender al respaldo. Y este respaldo lo damos por hecho. Pero pensemos en un argumento que se está construyendo, ¿sí? No pensemos en el amparo directo que estamos a presentar. Pensemos en un argumento, estamos en una audiencia. Entonces, yo sé, como mi carta, es la regla que estoy utilizando. Está prueba ilícita. Yo sé que prueba ilícita. Hubo una invasión y privacidad excesiva, ¿sí? Y por ahí me dice, pero estamos en un... Sí. ¿Qué crees? No se te escucha bien. No sé si si soy yo o todos. No, de hecho yo tampoco, como que se entrecorta, Archie. A todos. Poquito el audio, ajá. ¿Ahora me escuchan? Hola, hola. Creo que sí, ya. Ya estoy más pegado al micrófono. Entonces, regresando, estamos construyendo un argumento, ¿sí? Me dicen, oye, eso es prueba ilícita. Yo digo, eso es prueba ilícita, ¿sí? Esa comunicación la extrajiste de manera ilícita de mi teléfono, ¿verdad? Y me dice la contraparte, oye, no es prueba ilícita, tú me diste el consentimiento, ¿verdad? Entonces ya negó mi garantía, ya negó mi regla, que digo, tienes que tener una orden para eso. Dice, no, tú me diste el consentimiento. Y yo entonces me voy al respaldo. Digo, sí, pero fue un consentimiento no informado. ¿Sí? No hubo un defensor, no había una defensa. Tú llegaste, y dice, préstame tu teléfono, y él dijo, sí, fírmame este papel, sí.
¿verdad? Entonces, como no fue informado, entonces ese consentimiento no es válido. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. es como un argumento en construcción. ¿Cuándo vas a ocupar el respaldo? Cuando lo necesites. La idea original es que todos damos por hecho que las reglas las damos por hecho, ¿verdad? Somos así los abogados. Nunca controvertimos la Constitución. Siempre decimos, eso funciona. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Pero si alguien lo niega, entonces vamos por nuestra carta fuerte, solo cuando la necesitemos. Ok, está bien. Muchas gracias. Perdón, vinculándolo entonces con lo que dice Dulce, el hecho de que se utilice el término garantía o respaldo no implica que necesariamente sea, incluso en una contraargumentación, la garantía más fuerte o la regla más fuerte. O sea, puede ser que no, que sí sea una regla, que sea una garantía, que sea, por ejemplo, que lo pones en el ejemplo de esa posibilidad de proporcionar comunicaciones privadas cuando existe el consentimiento. Sabemos que tiene un respaldo legal, pero si mi contraparte saca otra garantía en el sentido de, pero ese consentimiento tiene que ser informado y en este caso en particular no fue informado. Entonces, el hecho de utilizar esa palabra garantía o respaldo a veces puede darse a entender a que es como lo definitivo, ya no hay más, ya no se puede refutar, pero por lo que ahora estamos platicando, entiendo que sí puede ser, pues sí, refutado, ¿no? Tal vez es desafortunada la utilización de garantía y respaldo en el contexto mexicano porque decimos garantías constitucionales, ¿verdad? Y entonces interpretamos que respaldo sería menos que garantía, pero me gusta más la determinación de rule, ¿verdad? De regla. Entonces regla, pues esa es la garantía, ¿sí? Tienes razón, vamos a hablar de regla legal, ¿sí? De la regla, ¿sí? Digamos que mi término lo utilicé en el campo argumentativo de Toulmin, ¿verdad? Sí, en ese campo. Ahí funciona, pero entiendo como el concepto legal que tú estás enunciando. Generalmente, por decir, vamos a hablar de contratos. No estás nunca pegándole a la Constitución bien seguido, ¿verdad? No estás. Y la Constitución dice, no, dice el artículo 1537 del Código Civil indica. ¿Sí me explico? Entonces estás en la regla, que para Toulmin lo llama garantía, ¿sí? Y luego, yo creo que solo con la ideología de después de la garantía entendamos que no era abogado, ¿sí? Después de la garantía le puso respaldo, pero lo chido es el respaldo, ¿sí me explico? Lo cual generalmente está implícito en la garantía o regla, para ser un poco más abogadesco. Pero sí, justamente si se generó una confusión, tiene sentido en nuestra forma de hablar, pero creo que tiene más sentido lo que Toulmin decía, que es en el contexto donde tenemos que entender el valor o el peso de cada uno de los matizadores, ¿verdad? Podrías hacer, en este caso, en este argumento, un matizador esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando sobre el valor que tiene la palabra en sí. Entonces, respaldo es regla, ¿sí? Garantía es regla. Respaldo es constitución, vamos a decir así. O sea, ya donde sostenemos el valor de nuestra regla o de nuestra garantía en el idioma de Toulmin, ¿verdad? Archie, y ahora que hablábamos esto de la reputación para empleándolo en la garantía y el respaldo, Toulmin también habla de de algo que puedes emplear. No me acuerdo cómo lo empleaba en su texto. Me acuerdo que es no importa el término, no importa. Tú dime qué es, ¿sí? Me acuerdo que era como una reserva o salvedad de después de la reputación, pero de eso me queda. ¿Sí? Cuando habla de esta reserva o salvedad es el matizador. Cuando dice presumiblemente, ¿sí? Es el matizador. Si ves, está buscándole coherencia a su argumento. Está diciendo, a este momento, con los datos que tenemos, podemos concluir esto. Si hubiese nuevos datos, cambiaría la conclusión. Por eso utiliza el matizador presumiblemente. Lo bueno de este matizador de presumiblemente, que en el derecho casi lo entendemos, en todos los campos distintos del derecho lo entendemos igual, que es juris tantum, ¿verdad? En lo mientras, en este momento, con lo que tenemos. Y te lo puedo ejemplificar, este matizador, con la suspensión. Vamos a hablar de la suspensión provisional, ¿verdad? Te dicen apariencia del buen derecho. Simplemente que con lo que tenga el juez en este momento, no parezca descabellado que se tenga que suspender el acto reclamado. ¿Sí me explico? Es un matizador. Entonces te puede decir el juez de distrito, te puede decir en su resolución, sí, en este momento hay indicios que nos ayudan a presumir que el acto reclamado sí existe y que es sujeto de suspensión.
y ya utilizó un matizador, presumiblemente. No se está comprometiendo, en ninguna manera está diciendo que te va a conceder la suspensión definitiva y mucho menos que te va a conceder el amparo. Solo que en este momento parece que tienes razón, huele a quemado, ¿sí? Como dicen, humo del buen derecho, ¿sí, verdad? O sea, es como en el cerro, ves humo, pues piensas que hay fuego, puede ser vapor, pero generalmente es fuego, ¿verdad? Porque es el cerro. Entonces te concede la suspensión provisional. Ahora, cuando hace el estudio de la definitiva, ya tiene más elementos, ¿verdad? Ya no es presumiblemente, cambia el matizador. Entonces, lo podemos ejemplificar ahí bien. El derecho es tan bueno para ejemplificar el modelo de Toulmin porque Toulmin lo hizo utilizando el derecho, ¿sale? Por eso es que es tan fácil hallar ejemplos en el derecho. Si ya Gracias. no hubiera ninguna intervención, cerramos como tal nuestra sesión. En el chat te están agradeciendo muchísimo y sabes que nosotros de esta igual forma, de la coordinación, te agradecemos. La verdad es que es muy admirable lo que acabas de hacer. Tú tuviste la iniciativa de este seminario y te lo agradecemos muchísimo. Creo que todos los participantes te lo agradecen de la misma forma. Y pues, bueno, ya te hicimos llegar tu constancia, maestro, entonces con todo gusto, si hubiera alguna duda, te la haremos llegar. Si los participantes quisieran hacerte un cuestionamiento posterior a esto. Sí, estoy te así. Agradecemos mucho. A ti, Narda. Muchas gracias. Chicos, estoy como Israel Archundia. Si no están de acuerdo, quieren pelearse conmigo, soy experto en pelearme por Messenger, así que ¿cómo se llama? Escríbanme todo lo que quieran ahí, ¿sale? Y gracias a ustedes, chicos. Narda y Israel tienen un reto bien importante, lo están afrontando tan padre que creo que es un ejemplo para todos nosotros. Y gracias a ustedes por escucharme un ratito. Creo que los temas son interesantes. Creo que se van a poner más interesantes. Primero estuvo muy chido ayer. Esto es así como el descenso, para que lo demás se vuelva a poner de nuevo padre, ¿no? Entonces, cualquier cosa que quieran charlar conmigo, ahí estoy en redes sociales, en el Facebook, y pues un abrazo, Narda, y Israel y todos ustedes. Yo soy Archie, recuerden, Archie, luego me dicen maestro, pero pues no es cierto, soy Archie. Entonces, todos somos amigos y agradezco tu amistad y agradezco sobre todo tu trabajo, Narda, y el de Israel. Son excelentes personas y van a ver que esto va a salir súper padre. Cuídense, chicos, buena noche.